Muy buenos días. Me llamo Carlos Amán Pacheco Chan. Soy alumno del Tec Milenio en la carrera de Comercio Internacional. Hice mis prácticas profesionales en el SAT, en la aduana de Cancún del aeropuerto. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto de semestre empresarial, el cual fue denominado Optimización de procesos y reportes en puntos tácticos. Para empezar, quisiera hablarles un poco acerca de la aduana. ¿Qué es lo que hace como tal? La aduana es un punto dentro del país, México, el cual se dedica a revisar la entrada de mercancías, la entrada y salida de mercancías, a regularla, a ver que todo lo que entra y salga sea legal. Para esto se utilizan muchísimas diferentes estrategias y métodos. Por ejemplo, utiliza sensores caninos, escáneres, revisiones físicas para poder encontrar que las mercancías estén legalmente establecidas tanto en documentación, en permisos, en pago de impuestos, como aquellas que sean reguladas y que no deberían de entrar, como sería el caso de drogas, armas y algunos otros artículos prohibidos. Se hacen búsqueda de mercancías ilegales, se revisan las mercancías físicas, se regula también la entrada de divisas, la cantidad de dólares que se puede entrar como máximo sin tener que declararlo y después de eso tener que declarar su proveniencia o para qué se va a utilizar, así como el uso de vehículos, la revisión de vehículos por medio de un semáforo. Ahora, cuando yo entré a la aduana, empecé en un departamento que se llamaba en vigilancia y control. Estuve allí durante un tiempo y luego me cambiaron a otro departamento que ya era el de puntos tácticos, donde finalmente pude llevar a cabo mi proyecto. En este departamento tuve que analizar cuáles eran las necesidades del departamento, qué se podía mejorar, entender cómo funcionaba, qué se llevaba a cabo, qué era importante y qué no para poder entonces realizar un proyecto. Cuando llegué yo les dije a mis jefes que como parte del semestre empresarial no era solamente un trabajo como tal, sino que también debían de llevar a cabo un proyecto de mejora para ellos, que pudiese permanecer, que pudiese mejorar sus condiciones. Me comentaron que no tenían nada planeado, nada que ellos ya tuvieran pensado. Entonces, pues que podía empezar yo a pensar en algo. Aquí yo tenía unas dificultades, pues porque no podía modificar los protocolos debido a que la aduana es parte de un organismo mucho más grande que es el SAT. Y el SAT, un organismo gubernamental, para que tú le puedas cambiar algo, tiene que ser todo regulado, reglamentado bajo ley. Entonces ahí tenía varias limitaciones. Entonces tuve que buscar qué más podía yo hacer que no fuera tan complicado o imposible de realizar. El departamento de puntos tácticos en particular tiene esta parte de que se divide en dos, la parte de oficina y la parte física. En la parte física salen a revisar los aviones, verifican la mercancía, revisan las divisas con las personas y luego la parte de la oficina que se encarga de hacer todos los reportes, llenar los formularios, los permisos, las partes de novedades, entre otras cosas. También los itinerarios de vuelo. Debido a mi circunstancia de practicante, yo no podía ir a la parte física de estar donde estaban los aviones y la mercancía. Entonces tuve que buscar algo que pudiera hacer directo en el departamento, en la oficina, en el trabajo de oficina. Ahí generalmente habían dos, a lo mucho tres personas. Y entre esas dos, tres personas tenían que realizar toda esta tarea. El detalle con la aduana es que todos los movimientos se tienen que registrar, absolutamente todos. Y esto daba como resultado una gran cantidad de papeleo. Papeleo que solamente se llevaba a cabo entre dos personas que eran prácticamente los jefes. Entonces, si se ocupan mucho tiempo estando en este papeleo, captura de información, foliación, documentación, entonces no pueden trabajar bien en la parte física, revisando que se estén llevando a cabo bien los procedimientos, si hay algún problema, si hay alguna marcación que se tenga que revisar. Entonces yo quise enfocarme en buscar que se pudiera hacer lo más simplificado posible ese procedimiento para que tuvieran tiempo de hacer todo lo demás. Entonces, ¿qué necesidades encontré en este departamento? Primero, diaria y tediosa captura de información. Todos los días se tiene que capturar información
se tienen que hacer reportes, se tienen que hacer itinerarios. Es muy tedioso y no había una forma más rápida de hacerlo. Ocupaba mucho tiempo y se tiene que hacer sí o sí. 2. Los reportes que se utilizaban tenían sus contadores equivocados. O sea, no contaban bien cuántos aviones habían revisado, cuántas multas se habían implementado, cuántos vuelos se habían revisado en los panseos. Entonces, estaba el contador ahí, pero no representaba algo real. Entonces, no servía como tal. 3. Los reportes no estaban estandarizados por parte de los oficiales. Los oficiales, ellos revisaban los aviones, revisaban las divisas y ellos llenaban un reporte en el que indicaban quién había hecho qué sensor canino había revisado el avión, cuánto tiempo habían tardado, si había una observación o no, pero cada quien lo llenaba a su propia manera. Entonces, al momento de querer filtrar o buscar información, era muy difícil porque no se llenaba igual. A veces les faltaba información, no lo ponían completo y eso provocaba un problema a largo plazo cuando querías buscar algo en particular. Y 4. La dependencia hacia los practicantes para la realización de esas tareas rutinarias. Mientras hay un practicante ahí, el practicante es el que hace las foliaciones de los documentos, el que captura la información, el que organiza los documentos para que estén bien encarpetados, el que hace los itinerarios de vuelos. El detalle es que no siempre hay practicantes. Y cuando no hay practicantes, y generalmente les dan a uno, a lo mucho dos, entonces los jefes son los que tienen que hacer ese trabajo y les quita mucho tiempo para hacer otras cosas. Entonces, con estas necesidades, pues yo busqué la manera de hacer algo mejor. Ahora, en cuanto a mi proyecto, ¿cuál era el objetivo principal? Disminuir el tiempo y dificultad de trabajo en la oficina para crear reportes eficientes, automatizados, entendibles, que sean fáciles de manejar por el personal y que puedan reutilizarse mes con mes. Para esto, pues busqué 4 subobjetivos. El primero es reparar los contadores de los reportes. Era la tarea más rápida y con resultados inmediatos. 2. Estandarizar el llenado de información por parte de los oficiales. Que lo que ellos escriban, lo que ellos pongan, sea lo mismo en todos los casos. 3. Optimizar y automatizar la captura de información. O sea, que sea lo más sencillo posible por medio de fórmulas o algunos softwares del Excel. Y 4. Crear tablas, gráficos e indicadores para facilitar la interpretación de la información. Es mucha información, pero es importante saber qué es importante y que sea fácil de interpretar para la toma de decisiones. En cuanto al desarrollo del proyecto, tenía que hacerme las preguntas adecuadas antes, porque llegué sin saber de qué se trataba y no podía proponer un proyecto sin saber de qué trata. Entonces, la primera parte fue la familiarización con los procesos clave. ¿Cuáles son las actividades diarias? Y cómo se llevan a cabo. 2. Identificación de procesos clave. O sea, ya conozco todos los procesos, ahora cuáles son los procesos más importantes. Y por qué son los más importantes. Al saber esto me iba a ayudar con la siguiente parte, la identificación de indicadores clave. Ok, estos son los procesos más importantes, pero de estos procesos, ¿cuál es la información que es importante? ¿Y cómo se mide dicha información? Al ya saber esto, entonces ya podía trabajar en esos puntos específicos. 4. Análisis de áreas de oportunidad. ¿Hay algo que se pueda reparar? Sí o no. Y luego, ¿qué procedimientos podrían ser más eficientes, más rápidos, no tan tediosos, por decirlo? Después de esto, pues ya empecé a trabajar. Hablando con el licenciado, mi jefe, Gibrian, él me comentó en cuáles eran los reportes que utilizaban, me permitió revisarlos y ya yo pude ver qué era lo que se podía mejorar y qué es lo que se podía reparar. En la primera parte eran los contadores. Como mencioné, los contadores inicialmente no contaban con precisión todos los vuelos, las multas y todo lo demás. Entonces me dediqué a revisar las fórmulas, ver dónde estaban los errores para repararlos y que ya de ahí en adelante para los futuros reportes fueran los conteos exactos. Luego me dediqué a revisar qué procesos se podían optimizar. En este caso, el principal trabajo fue en el itinerario de vuelos. ¿Qué es lo que se hacía? Se entraba a la plataforma del aeropuerto
en el cual tenía registrado todos los vuelos que iban a haber en el día y toda su información, que eran un total como de 30 columnas diferentes, de las cuales nosotros solamente utilizamos 13 columnas. Entonces lo que se tenía que hacer era revisar vuelo por vuelo de forma manual cuáles eran los vuelos de interés o sensibles y luego capturar esa información de forma manual. Entonces, si había 300 vuelos en el día y a veces eran más, tenías que revisar cada uno de ellos e identificar si era un vuelo que te interesaba o no, y luego llenar toda tu información. Ese procedimiento llegaba a ser muy tedioso y muy tardado. La primera vez que lo hicimos nos tardó cerca de 1 hora poner todo eso, y ese es un itinerario que los oficiales requieren desde el principio del día para tomar como referencia el momento de saber qué vuelos revisar y qué vuelos no. Entonces, busqué hacer este procedimiento más rápido. O sea, con fórmulas de Excel, yo encontré la forma de que se tomara la información solamente necesaria para pegarla y que automáticamente te filtrara qué vuelos eran importantes, qué vuelos no, con su información respectiva y en el orden necesario para el reporte. ¿Esto qué lo consiguió? Que un tiempo de realización de este itinerario clave de todos los días que se requería al principio del día pasara de un tiempo de realización de 1 hora a aproximadamente 10 minutos. Un tiempo bastante considerable, más cuando tú como jefe necesitas que el procedimiento sea rápido para que puedas hacer otros pendientes. Entonces ya me clasificaba automáticamente qué vuelos son esenciales o qué vuelos son necesarios revisar y qué vuelos no. Y de dónde vienen, a qué hora llegan, a qué hora salen, en dónde van a estar, cuál es su destino después de esto y toda la información necesaria. Y el formato ya estaba automatizado. Ya no era necesario copiar, pegar, mover, sino que automáticamente pegas la información, te lo pone en el formato que necesitas para hacer el reporte final. Tiempo reducido drásticamente, se podía ser más eficiente en esto. Y es editable. Si llegan otros vuelos, si llegan otras informaciones que sean necesarias, se puede editar, lo cual pues es un punto a favor. Y el último, en el que más también se trabajó, fue en un reporte en el cual los oficiales, ellos ponían la información de sus revisiones, pero lo hacían de formas diferentes. Ponían nombres diferentes o ponían nombres donde tenían que ir números o números donde tenían que ir nombres o no ponían información o ponían una información que no se entendía. Entonces realicé igual un reporte en el cual tenían que poner muy específicamente la información que se pedía con las opciones que nosotros les dábamos y automáticamente se ponía en el formato del reporte que se necesitaba. De esta manera se podía revisar más fácilmente en caso de tuviera que revisarse alguno de esos reportes y encontrar más rápidamente la información. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? Al final, los conteos ya eran exactos, en vuelos, en revisiones y en multas. 2. Los reportes ya estaban estandarizados, o sea, los oficiales llenaban los formatos de la misma forma, sin importar quién era, las instrucciones eran claras y las opciones también. 3. La rapidez en la realización de los reportes. Mi tiempo de 1 hora pasó a ser un tiempo ahora de 10 minutos de realización y se eliminó el error humano, que se me pasó que este vuelo sí era sensible y no lo apunté, que me confundí de columna y apunté 1 hora que no era la correcta. Se eliminó por completo eso porque ya era automatizado. Y se le agregó una gráfica de vuelos que te permitía saber a lo largo del día en qué horarios iba a haber más vuelos o menos vuelos. Porque antes podías ver eso únicamente pues por las horas, pero era difícil verlo y tomar decisiones. En cambio, de esta forma ya era posible. De todo esto yo quiero agradecer al licenciado Gimbrián por la paciencia que tuvo y su disposición a escuchar ideas para poder ser aplicadas. Y también a la maestra María Castañeda Rubio, quien fue muy amable y muy atenta en todas las necesidades que se llevaron a cabo durante la realización de este proyecto en el semestre empresarial. Les agradezco mucho por su atención y espero que esto haya sido de su agrado. Buenas tardes.